Bueno, continuamos con Larisa González, diputada a la Asamblea Nacional por el estado del Tamacuro. Larisa, te preguntaba, bueno, nuestra etiqueta, yo veo Vladimir a la una para sus comentarios. Te preguntaba, ¿por qué el gobierno ha ganado tantas elecciones y la situación está tan mal allí, en el Tamacuro? Primero, por la manipulación y el chantaje que le hacen, sobre todo a los empleados públicos en el Tamacuro. En el Tamacuro, deliberadamente se ha acabado con la industria y con la producción privada. Entonces, la mayoría de las personas en el Delta o la mayoría de las familias subsisten con un salario que depende de las alcaldías o de las gobernaciones. Eso hace que ellos sientan temor a la hora de ejercer el derecho al voto. Y sobre todo, y eso en más medida, utilizando a los indígenas. Los indígenas guaraos no votan por sí solos. Los indígenas guaraos no ejercen el derecho al voto, el que está establecido en esta Constitución. A los indígenas se les acompaña a votar. En el Bajo Delta, sobre todo en el municipio Antonio Díaz y en el municipio Pedernales, se ha convertido en un negocio la compra de votos. Las personas, los votantes, cuando ponen el pie en el agua en Pedernales, Pedernales es un municipio donde deben vivir, no sé, 4.000 personas y votan 9.000 y pico. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha acostumbrado a la gente a que le compra el voto. La gente llega al puerto de Pedernales y hay una persona ofreciéndole y la gente pregunta cuánto están pagando y entonces hay unas mesitas con unas cajas de dinero y la gente entra acompañada, vota y cuando ese acompañante se cerciora verdaderamente de que el voto fue a favor del gobierno, entonces se le entrega su paquetico, sus 2.000, sus 3.000, depende de cómo lo estén cotizando. Ahora, eso habla mal del gobierno, pero de ser así habla mal del gobierno, pero también habla mal de la gente que vende su voto, ¿no? Por supuesto, y eso sucede a la vista de los funcionarios del Plan República, de la Guardia Nacional Bolivariana y del CNE. Además de eso, las últimas elecciones, nosotros a la Mesa de la Unidad Democrática no se le permitieron ingresar los testigos hasta la 1 de la tarde. Allí hicieron desastre, absolutamente desastre. En el otro municipio emblemático, que es el municipio Antonio Díaz, donde la mayoría de la población es indígena, igualmente. A los indígenas les quitan la cédula, los recogen y los meten en un janoco un día, 2 días antes, como que si fueran unos animales, los meten en un corral y allí una persona va y vota por un pueblo entero. Ahí hay una señora que se ha hecho muy famosa, que forma parte del folclore deltano, que se llama la Margariteña, le dicen la Margariteña, y esa señora vota por un pueblo entero. Entonces, esa es la situación, esa es la manipulación que han venido haciendo y es por eso que ganan las posiciones que ganan. Mira, yo estoy segura que si las elecciones del pasado diciembre hubiesen sido transparentes, el del Tamacuro hubiese obtenido 3 diputados de la MUT y 1 del oficialismo. Fue al revés. ¿Por qué fue al revés? Porque ellos utilizaron hasta los carros de bomberos para hacer campaña política. Eso no es un secreto para nadie. La propia gobernadora, cuando se lo preguntaron en un programa de radio si era cierto las denuncias que nosotros estábamos haciendo sobre el uso indiscriminado de los recursos del Estado para la campaña electoral de los diputados del PSUV, ella dijo, verdugo no chilla, y si chilla no es verdugo. Imagínate que falta de respeto con el pueblo del Delta. Y eso funciona así, la impunidad es el pan nuestro de cada día en el Delta. Gobernadora tiene su derecho a réplica Vladimir a la una. Cuando quiera venir, bueno, vamos a coordinar para que venga a Vladimir a la una. Ojalá que venga, ojalá que venga. Y ojalá que vengan todos los diputados del Delta, para que ellos le expliquen al pueblo deltano ¿cuándo ha sido la vez que han levantado la mano en la Asamblea Nacional para defender a los indígenas, al pueblo del Delta? No hay transporte, el tema de la basura es bien importante, el tema del agua potable. El Delta está rodeado del agua y nuestro principal problema es el agua. Las comunidades del Delta, sobre todo las comunidades indígenas, tienen años sin agua. Yo traje un apoyo visual para que ustedes puedan ver el estado en que están las plantas de tratamiento de agua y las plantas de luz que suministran luz a las comunidades. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a ver si lo podemos. Los ambulatorios, las escuelas. Entonces a mí me gustaría de verdad que entrevistaran a la gobernadora y que entrevistaran a los diputados para que ellos le expliquen al pueblo deltano por qué ellos no atienden las necesidades de las comunidades. En estos días hubo un diputado muy valiente del Consejo Legislativo del Estado del Tamacuro que se atrevió a decir por la prensa regional que el 70% de los niños del municipio Antonio Díaz habrían perdido el año escolar. ¿Qué pasó? Que salieron a desmentirlo. Eso no es mentira, eso está allí, es una realidad, lo sabe todo el mundo, pero ellos se han acostumbrado
a que el delta, ellos lo manejan como si fuera un virreinato del PSUV, donde no hay derecho a la disidencia, donde no hay derecho a disentir. Entonces, pues ahora que hay una voz, que habemos diputados de la oposición, que le estamos haciendo la contraparte, entonces ellos se sienten mal. Ojalá vengan, para que le digan al delta por qué no han cumplido con los mandatos del pueblo. Ajá, ahora sí tenemos la imagen, la tenemos, de lo que quería mostrar la diputada. Vamos a ver si es posible, vamos a ver. Esto es, explícanos un poco el... Eso es en la comunidad de Guacajara de la Horqueta. Hay imágenes también de Pepeina, donde ustedes pues, pueden ver, eso es el ambulatorio de esas comunidades, una comunidad indígena del municipio de Pedernales. Ahí está, ese es el ambulatorio de esa comunidad, mira cómo está. Allí nosotros conseguimos medicamentos, todos esos son yelcos de lo que le ponen a los niños para cogerle la vía. Todo eso está vencido desde el 2007, ese es un suero oral que también está en unas cajas rotas, todo ese material está vencido. Ese, mira, ahí puedes ver que se venció en el 2007. ¿Cuál es la doble moral? ¿Cuál es el doble discurso? Eso es, mira, una sala de parto de los indígenas, mira la situación de ese ambulatorio. Eso no es un montaje, eso no me lo estoy inventando yo. Yo estuve en esa comunidad el sábado pasado. Allí se murió una niña el día que llegamos, la niña a la que te hacía referencia. ¿Y por qué se mueren los niños? ¿Por qué se muere la gente? Por el agua. Los indígenas, la misma agua que consumen es el agua del río, sin ningún tratamiento. Un agua es donde mismo ellos hacen sus necesidades. Por cierto, de donde Larissa, mismo... recuerdo que Ali Primera le compuso una canción a los guaraos. ¿Ah, sí? Precisamente hace muchos años, hablando de la situación de los guaraos. La situación de los guaraos ha cambiado en algo. Sí, ha cambiado mucho. Con esta situación, con estos artículos que la Constitución, que yo que soy constituyente, aprobamos en la Constituyente. Ha cambiado en la mucho. Constitución. Cada día está peor. De verdad que lamentablemente tengo que decirlo, esto es letra muerta en la Constitución. Y nosotros desde la Comisión de Pueblos Indígenas hemos hecho giras, no solamente en del Tamacuro, que yo lo conozco completamente, sino al estado Monagas, donde en el municipio Maturín y el municipio Temblador, Uracoa y Barrancas, también los indígenas están en situaciones similares. Estuvimos no hace mucho en la Guajira venezolana y también los indígenas están en una situación bastante deprimente. Básicamente yo siento que el gobierno los ha venido utilizando en los últimos años y llenándose la boca diciendo que los han visibilizado, que los indígenas estaban invisibilizados. En los gobiernos de la Cuarta República, en la mayoría de esas comunidades había agua potable, había luz eléctrica, habían caminerías que ahorita están en el suelo y destrozadas, y de eso también trajimos imágenes. La luz, ellos nunca van a podernos ver a nosotros en sus casas, porque sencillamente hay comunidades que tienen años sin luz. En Guasina y Zacupana, que es unas comunidades emblemáticas que están muy cerca de Tucupita, donde funcionaba aquella cárcel Guasina, de sí. Guasina. Allí tienen más de 10 años sin luz. Entonces, es una situación... 10 años sin luz. 10 años sin luz. Ojalá se la hayan puesto en los últimos meses, porque yo fui a finales de año pasado y me decían que tenían 10 años sin luz. Entonces, son situaciones que en este siglo uno se pudiera imaginar que no existen, y existen en el Delta. Mira, aquí te dice Araceli Marcano, la diputada habla de lo malo que los del PSUV han hecho y qué es lo bueno que ella como diputada ha hecho por el Estado. Bueno, nosotros como diputadas nos comprometimos a ser la voz del Delta, a ser la voz de aquellos que no habían sido escuchados. Yo he levantado mi mano en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional, para poder mostrar lo que está pasando. Yo me he trasladado a los medios de comunicación, a la Fiscalía, a todos los entes descentralizados posibles para que se sepa la situación del pueblo guarao. Los que tienen los recursos para atender esas comunidades son la gobernación y las alcaldías, y sin embargo no han hecho nada. Nosotros, si estuviéramos en gobierno, estuviéramos haciendo mucho más de lo que estamos haciendo, por supuesto, pero por lo menos nosotros estamos haciendo que estas injusticias se conozcan, haciendo que esto se sepa, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, porque nosotros tenemos compromisos firmados con organismos multilaterales que obligan a Venezuela como nación a cumplir con nuestros pobladores originarios. ¿Qué hace el gobierno? Yo quisiera saber qué está haciendo, a dónde se desvían esos recursos que deberían ser desviados a escuelas y a hospitales principalmente, y por supuesto al tema del agua, que eso sí me gustaría tratarlo a más profundidad. Pero vamos a hacer una pausa. Ese collar que tú tienes es indígena, ¿no? Sí, lo hacen los guaraos del Delta Macuro. Muy orgullosa además de llevarlo.
creo que me trae buena suerte. Vamos a hacer una pausa. Nuestra etiqueta, hoy veo Vladimir a la una. Pueden escribirnos a través de Twitter y también de Instagram. Y si quieren dejarnos un mensaje en el Facebook, Vladimir Villegas, _periodista.